Clase número 4. Fuerza electronuclear. Antecedentes históricos de la filosofía alemana. En esta clase vamos a analizar básicamente 4 antecedentes históricos sobre el pensamiento de la filosofía alemana. Entonces, para eso vamos a presentar acá la pantalla. Listo. Entonces, como decía, la fuerza electronuclear es, digamos, una fuerza completamente diferente a la fuerza gravitatoria, en el sentido que la fuerza gravitatoria es atractiva, mientras esta es repulsiva. Si le pusiéramos color, digamos, la fuerza gravitatoria vendría siendo negra y esta vendría siendo blanca. ¿Por qué? Negra porque la gravedad atrae todo hasta la luz, decía Einstein. Entonces, ahí estamos. En el centro de la galaxia, pues hay un agujero negro, y no solo de esta, sino de todas las galaxias. Entonces, incluso no es ni un agujero negro, sino que son tres que están circulando. Y hay otras galaxias que tienen uno, que tienen dos, y a veces que tienen más, ¿verdad? Entonces, pero digamos lo común son dos o tres, ¿verdad? Agujeros negros supermasivos en el centro de una galaxia. Entonces, ni la luz escapa de eso. Bueno, por otro lado, la fuerza electronuclear es al revés. Esa es explosiva, es expansiva, esa va, digamos, de naturaleza explosiva, digamos. Entonces, aquí prevalece el calor, digamos, ¿no? Mientras en la otra prevalece lo frío, digamos, o lo tétrico o lo que está sin movimiento, ¿verdad? Aquí prevalece al revés el movimiento, ¿verdad? Porque, digamos, en el fondo de un agujero negro, pues no hay movimiento. Prácticamente, pues, no es que no haya movimiento en lo absoluto, sino que la tendencia es eh, como una función, pues, 2x más 3 ya, por ejemplo, o cualquiera, pero que sea así asíntota al eje de las X. Asíntota significa que jamás va a tocar el eje de las X, entonces algo así es el movimiento en un agujero negro, ¿no? Entonces es prácticamente cero movimiento, pero no es que sea movimiento nulo en lo absoluto, ¿verdad? Mientras que acá en la luz o en la fuerza electronuclear es explosiva, es predomina el movimiento, es inestable también, ¿verdad? Entonces es como algo tipo fuego, ¿no? En el sentido de que es así explosivo. Entonces, esa fuerza, ¿verdad? Digamos, es analizada de manera contemporánea por la filosofía alemana, así como la gravedad, hemos visto que es analizada por la filosofía griega. Entonces aquí ya nos pasamos de lo negro, nos pasamos a lo blanco, ¿verdad? Entonces, acá lo que sucede con esta fuerza electronuclear es que primero empezó a teorizar Kant en 1724 cuando él nació y escribió un libro que se llama Crítica a la razón pura. En eso es como una crítica al platonismo, digamos, donde eh, Platón decía de que las ideas se accesan al mundo, en el mundo de Hades, ¿verdad? Entonces, Kant decía de que había que contrastar, digamos, ese teorema matemático o esa elucubración con una cosa real. Entonces, en eso consiste la crítica, pues, de poder limar las asperezas teóricas de un modelo para que sea lo más parecido a la práctica, a la realidad, ¿verdad? Entonces, Hegel, también matemático, hizo su modelo teórico sobre todo el universo, ¿no? Y él decía de que todo el universo tiene tres leyes, básicamente. La tesis, la antítesis y la síntesis. Entonces, por eso Hegel es considerado, digamos, el padre de la dialéctica, lo cual es como novedoso en el sentido de que
Él no era un poeta, digamos, sino que era un matemático. Y aún así es el padre de la dialéctica. Entonces, como hemos dicho, la dialéctica es la ciencia de las palabras, así como la matemática es la ciencia de los números, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él decía, tesis, antítesis y síntesis, ¿verdad? Marx decía lo mismo, pero de otra forma. Decía unidad y lucha de contrarios, tránsito de cantidad a calidad y negación de la negación, ¿verdad? Entonces, él decía que eso es llevar de lo abstracto de Hegel a lo más concreto, que es la ciencia. O sea, él decía cómo se aplica el hegelismo a la realidad. Entonces ahí la cosa cambia, decía él. Y entonces las leyes dice que se transmutan en esas leyes que él plantea, que son la unidad de lucha de contrarios. O sea, que dice que hay dos contrarios en unidad, ¿verdad? El tránsito de cantidad a calidad, ¿verdad? Como lo hemos dicho en el pasado. Eh, si yo agarro un bote de agua y lo empiezo a llenar de gotas de agua, pues llega un punto en que teóricamente se rebalsa, ¿no? Entonces, la diferencia entre la última y la primera gota solo es la cantidad, ¿verdad? De gotas que hay. ¿Por qué? Porque la última, a pesar de que no es diferente a los demás, ¿verdad? Pero hace un cambio cualitativo y teóricamente la cubeta no solo se rebasa, sino que se puede caer, ¿no? Provocar un caos. Entonces, de lo ordenado que estaba el agua en un bote de agua, pasa a un total caos, desparrama el agua, y la diferencia la hizo solo una gota, ¿verdad? Entonces, la gota es donde está en el límite entre el orden y el caos, ¿verdad? Eso pasa también a los 100 grados, ¿no? Cuando uno está hirviendo agua. Entonces llega un punto donde el punto de ebullición llega, bueno, según la medida, pues, pero según el punto de ebullición llega un punto donde el agua de estar en un estado ordenado líquido se transmuta a un estado desordenado gaseoso, ¿sí? Entonces ahí es como la cantidad se transmuta en calidad. Bueno. Y la tercera, decía él, la negación de negación, que básicamente se resume en esto, ¿no? El uno niega el cero, ¿no? En el sentido que el cero es nada y el uno es todo. El 2 niega el uno. El 3 niega el 2. ¿Sí? El 4 niega el 3. El 5 niega el 4. Entonces hay una negación y negación entre los pares y los impares, ¿verdad? Y en esa lucha, fíjense, se va creando una espiral que va creciendo, ¿no? Porque la progresión puede llegar hasta 9, pero cuando llegamos a 10, ¿qué es un 10? Fíjense, es 9 unidades que dieron una vuelta y regresaron al cero. Eso significa el 10, o sea, significa una vuelta de 9 cosas, ¿verdad? Entonces, el 20, ¿qué significa? Pues dos vueltas, o sea, regresa al cero dos veces, ¿verdad? Y el 30, ¿qué significa? Que regresa al cero tres veces, o sea, queda tres vueltas, ¿no? Y el 40, ¿qué significa? La misma historia, y así al infinito, ¿verdad? Entonces, ahí se va formando una espiral, ¿verdad? De negación, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto. Entonces, es como una adaptación, pues, del teorema de Hegel, de la dialéctica, de todo el universo, pero a la práctica social, ¿no? Porque la tesis de él pues era de economía, ¿no? Pero agarró, digamos, la estructura filosófica de Hegel para hacer su libro. Es decir, así pues, tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Entonces escribió tres libros, ¿no? Primero que se llama La producción de capital, después la circulación de capital y después la producción y circulación de capital. ¿Sí? Son los tesis, antítesis y síntesis, ¿no? En el primer libro habla de cómo se produce el capital, en el segundo libro habla de cómo circula el capital y en el tercero habla de cómo se genera la plusvalía a nivel macro. Eso es. Entonces, eh, después Engels agarra esas mismas ideas de tesis, antítesis y síntesis, pero no lo adapta, digamos, a la naturaleza, sino que a la sociedad, sino que a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, tesis, antítesis y síntesis. Entonces, él hace un libro que se llama Dialéctica de la Naturaleza. Entonces, ahí ya no es como aplicar el teorema de Hegel a la sociedad, ¿verdad? Como lo hizo Marx, sino que a la naturaleza, ¿verdad?
Porque hemos dicho que las tres esferas de la realidad son la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. ¿Verdad? Entonces, ¿en cuál esfera de la realidad estamos ubicados nosotros acá en esta clase de filosofía? En la esfera de la naturaleza. ¿Verdad? O sea, no es una filosofía social, digamos, la que estamos viendo acá, y no es una filosofía psicológica, digamos, ¿verdad? Como decir Pablo Coelho u otros gurús, ¿no? Que venden libros de autoayuda. ¿Verdad? Eso sería como filosofías del pensamiento, ¿verdad? Eh, no es una filosofía social tampoco, sino es una filosofía cosmológica. ¿Sí? ¿Y por qué cosmológica? Porque esa es la base de la teoría electromagnética. Y la teoría electromagnética es la base de la electrónica, ¿no? Y la electrónica es sobre lo que está construido la Internet y toda la industria de los contact centers. O sea que estamos como en la industria de la luz, fíjense. O sea, díganme ustedes, ¿qué otro animal puede modificar la luz para poner la foto de alguien que ya se murió, ponerle ahí las letras, hacer un selfie, subir un video? Fíjense, ¿qué otro animal puede hacer eso? Eso es algo que filosóficamente vale la pena preguntarse porque hasta donde se ve, pues solo de los que nos vemos aquí, pues solo nosotros podemos hacerlo. Pero entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que definitivamente pues somos seres que podemos dominar la luz, fíjense, imagínense, qué interesante eso. La podemos vender, la podemos comercializar, la podemos cambiar, le podemos dar colores, o sea, imagínense todo lo que podemos hacer con la luz. Entonces, eh, esas de las tres esferas de la realidad, pues estamos ubicados en las esferas de la naturaleza, o sea, el cosmos, pues todo lo que es el cosmos. Entonces, él no pudo terminar su libro, se quedó inconcluso, solo se quedó un borrador porque él estaba dedicándole más tiempo a terminar el libro de su amigo, porque él murió y solo dejó publicado el libro número uno, el libro de producción de capital. Entonces el segundo y el tercero, eso ya no lo hizo Marx, sino que lo hizo Engels, ¿verdad? Pero dice Engels, pues, que lo único que hizo fue unirlo, porque Marx ya había dejado todo el manuscrito, ¿verdad? Y Engels dice de que incluso él lo único que hace es completar algunas palabras, o sea, prácticamente lo que dice es que él editó el borrador, ¿verdad? Eso es lo único que dice que él que hizo, ¿verdad? Aunque hay algunos investigadores que no están tan seguros de eso porque sí creen que hay mucho pensamiento de Engels en el tomo 2 y el tomo 3 del Capital. Entonces, por eso es que el Capital, en ese sentido, pues es una obra de dos personas, pues de Marx y de Engels, ¿no? Aunque Engels diga que no. Eh, digamos, para él, Marx era su maestro, ¿verdad? Entonces, él dijo que no quería usurpar como el nombre de él. Pero sí se nota que hay algunos pensamientos que no son de Marx, sino que son de Engels en cuanto a la circulación y a la producción de plusvalía. Y fíjense que ahí está un poco distinta la cosa porque él pues era una ideología muy proletaria y Engels al contrario era como más capitalista, ¿no? Porque de hecho él era un empresario capitalista. Entonces, de ahí salía el dinero pues como Marx se mantenía porque Engels lo mantenía. O él lo financiaba pues así de amigo. Entonces, así fue pues como él aplicó la dialéctica pero a la naturaleza y por estar ayudando a Marx pues no terminó el suyo. Entonces, el libro se quedó a medias, digamos. Entonces, el libro que yo he escrito, Byron Nufio, es como una actualización del libro de Federico Engels, Dialéctica de la Naturaleza, ¿verdad? Solo que yo lo actualicé al estado actual de la ciencia, ¿no? O sea, en la época de Engels no había mecánica cuántica, ¿no? Y la teoría electromagnética estaba como en pañales todavía, pues, o sea, todavía no estaba muy seguro que eran la misma cosa. Entonces, en ese sentido, lo que he tomado de Engels es la metodología de Hegel, ¿verdad? Tesis, antítesis y síntesis, digamos, aplicado a la naturaleza, ¿verdad? Pero actualizado pues al día de hoy, ¿no?
Entonces, y más ampliado, pues, porque el libro de él, pues, tenía como 150 páginas más o menos. Entonces, ya con la actualización que yo le hice al estado actual de la ciencia, es decir, incluyendo la teoría electromagnética y la mecánica cuántica, entonces ahí podríamos decir que ya se completó, pues, lo que Engels trató de hacer. Entonces, esa es mi intención, ¿verdad? Poder completar el libro de Engels, Dialéctica de la Naturaleza. Ahí el lector será el juez si tuve éxito en eso o fracaso, no sé. Pero lo que yo he planteado es lo que mi cerebro dio. Entonces, ahí está lo que yo planteé. Una actualización al libro de Engels, ¿verdad? Dialéctica de la Naturaleza. Entonces, ese fue mi punto de tesis, ¿verdad? De tesis doctoral. Así que ahí está, para que el lector juzgue si actualicé bien, pues, el libro de Federico Engels. Entonces, fíjense que de ahí nos pasamos a Maxwell. Entonces, uno dice, bueno, y Engels y Maxwell, pues ellos eran de Inglaterra, ¿verdad? O sea, fíjense, pues, Hegel era alemán, ¿verdad? Así como Kant, ¿verdad? Entonces, Kant era alemán, Hegel era alemán, ¿verdad? Marx era alemán también, pero por problemas políticos, pues, él migró a Inglaterra. Entonces, ahí es donde ya se vuelve una teoría como inglesa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí Engels como es el puente, digamos, entre la filosofía alemana y la filosofía inglesa, ¿verdad? Ese puente es lo que hace Engels, ¿verdad? Y como lo adapta más a la naturaleza, entonces eso no solo representa, pues, lo que estaba pasando a finales del siglo XIX en los, digamos, en los talleres industriales ingleses, ¿verdad? Es decir, había toda una revolución en cuanto a la máquina de vapor, en cuanto a la electricidad, entonces eso era lo que estaba de moda, ¿no? Entonces, Engels, pues, solo era 10 años, digamos, mayor que Maxwell, ¿no? Y entonces Maxwell hizo la teoría electromagnética. En Inglaterra, pues, ya de ahí se exportó a Estados Unidos y ahí todo el pensamiento de Maxwell en Estados Unidos fue donde tuvo un desarrollo ulterior, pues, pero nació en Inglaterra, ¿verdad? Y digamos la teoría electromagnética. Y como hemos visto, pues, influenciada definitivamente por el pensamiento alemán, que en esa época hablábamos de Kant, Hegel, Marx y Engels, ¿verdad? Entonces ya Maxwell aterriza pues ya todo eso que hasta ahora ha sido pura lecuración teórica mental, ¿verdad? Y ya lo aterriza, un modelo matemático que une la electricidad y el magnetismo. Y eso ya tiene una aplicación industrial. ¿Ves? Entonces ahí vemos cómo la teoría y la práctica se juntan, ¿no? Entonces, ahí pues sale la teoría electromagnética, ¿verdad? Entonces, luego Einstein, ella nació a finales del siglo XIX, toma todo lo de Maxwell, ¿verdad? Incluso Einstein decía que eh, digamos, la contribución pues de Maxwell a la física es incalculable, ¿verdad? O sea, el primer fan de Maxwell era Einstein, ¿verdad? Todo a nivel teórico, ¿no? Sus teoremas y todo eso. Entonces, Einstein creó, digamos, la teoría de la relatividad especial y general, ¿verdad? La teoría de relatividad general es una reforma a la teoría de Newton, ¿sí? O sea, que es una reforma a, a todos los teoremas que decía Newton con respecto a que un objeto grande atrae a un objeto de menor masa, ¿verdad? O sea, toda la teoría negra, digamos, pues, toda la teoría gravitatoria, todo lo que absorbe la luz, ¿verdad? Y también revolucionó, digamos, el electromagnetismo de Maxwell. Fíjense por qué. Ya lo aplicó, digamos, al átomo, ¿verdad? Con la teoría de la energía es igual a la masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Fíjense, entonces, ahí es donde se revoluciona, digamos, también, eh, digamos, la parte blanca, pues, del yin yang. O sea que el aporte que hizo Einstein a la física, pues, es incalculable, ¿verdad? Porque reformó la teoría de Newton, ¿verdad? Y reformó, digamos, la teoría de Maxwell, ¿verdad?
Entonces, después de eso, él se quedó enfrascado queriendo encontrar una ecuación que explicara todo, pero ya no pudo porque la mecánica cuántica siguió evolucionando a partir de esta ecuación, ¿ve? Y a partir de sus observaciones de los fotones. Y la mecánica cuántica, con Niels Bohr a la cabeza, se desarrolló independientemente de Einstein, ¿verdad? ¿En qué sentido? Se desarrolló y él no participó en ese desarrollo, a pesar de que él fue el que prácticamente dio el primer paso para el descubrimiento de, pero no participó en su desarrollo, ¿verdad? Eso ya lo hicieron los ingenieros del proyecto Manhattan, pues, de donde salió la bomba atómica, ¿verdad? Entonces, ahí se quedó Einstein con la teoría inconclusa del todo, ¿verdad? Porque él quería hacer una ecuación que mezclara la relatividad especial y la general. Porque según él, eso era todo. En su mente, pues, en esa época de 1950 y algo, cuando él ya está, digamos, en su máxima gloria, la ciencia había evolucionado hasta ese pensamiento, ¿verdad? La relatividad especial y general. Entonces, eso es lo que él quería hacer, ¿verdad? Una ecuación que uniera esas dos cosas, pero no pudo y murió con la ecuación inconclusa. Entonces, eh, ¿por qué no estaba concluida la ecuación? Bueno, porque había una cosa que Einstein no había tomado en cuenta, que es la mecánica cuántica. Y eso es toda una ciencia de lo subatómico. Entonces, eso es totalmente nuevo para Einstein, pues, ni lo vio. Y entonces aquí estamos hablando de la teoría de, digamos, el electromagnetismo, pero ya aplicada. Esto ya sería una teoría electrónica, digamos, ¿no? Entonces, la teoría electrónica es la base de la teoría computacional. Fíjense. Y la teoría computacional es la base de la Internet. Y la Internet es la base de, de la, digamos, de la industria de los call centers o de los contact centers o de la luz, ¿no? O sea, estamos en la industria de la luz. Eso es lo que hacemos los que estamos en la industria de las redes, ¿verdad? Y ya les digo, todo eso evolucionó a partir de la mecánica cuántica, o sea, todo lo que está adentro del átomo, ¿verdad? Que es totalmente desconocido para Einstein, ¿verdad? Entonces, ahí se forma el modelo estándar de la física de partículas. Entonces, aquí está la teoría del todo, ¿verdad? La que quería hacer Einstein. Entonces está la gravedad, ¿verdad? Que es la fuerza negra, todo lo que analizó Newton y bueno, reformó Einstein. Pero vamos a ver acá el árbol genealógico de la fuerza electronuclear. Entonces empezamos con lo más elemental, que es la fuerza magnética, ¿verdad? Entonces la fuerza magnética eh, unida con la fuerza eléctrica, ¿verdad? Eso genera la teoría electromagnética. ¿Y qué hace la teoría electromagnética? Bueno, estudia, fíjense pues, el fenómeno objetivo que se llama electromagnetismo. Bueno, y ni es que se llama así, pues, porque ese fenómeno ni se llama así tampoco, ¿verdad? Porque no podemos decir que se llama electromagnetismo o electromagnetism en inglés o alguna otra palabra equivalente en otro idioma. Entonces, ese fenómeno no se llama así, ¿verdad? Pero así le pusimos nosotros, pues, electromagnetismo. Entonces, ahí vemos pues que el electromagnetismo es un fenómeno objetivo que es estudiado por una teoría subjetiva, o sea, que está dentro de nuestra cabeza, pues. Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde está la teoría electromagnética? ¿En la realidad objetiva o en la realidad subjetiva? ¿Cuál sería la respuesta? La teoría electromagnética está en la realidad subjetiva, o sea, es una teoría, está inconclusa, está siempre en construcción, ¿verdad? Y por ahí dicen, no, pero es que lo que pasa es de que la cosa electromagnética no es una teoría, sino que es una ley. No, voy a explicar cómo se forma la teoría. La ley es como ladrillos, ¿sí? O sea, son tesis científicas comprobadas, ¿no?
Ahora, una pared yo la formo con varios ladrillos, ¿no? Entonces, una teoría, ¿verdad? Filosófica científica, yo la formo con varias tesis científicas, ¿verdad? Entonces, todas esas tesis científicas que se han hecho en cuanto a la teoría electromagnética, ¿verdad? Todo ese conjunto de tesis científicas, que son leyes comprobadas en tiempo y espacio específico, todas esas tesis científicas juntas, ¿verdad? Hacen un bagaje de conocimiento teórico, pues, que está en solo en la cabeza humana, pues, que es como una representación de ese fenómeno objetivo, ¿verdad? Al que nosotros le decimos electromagnetismo, pero que no se llama así, ¿verdad? Así que eso fue lo que hizo Maxwell, pues, unir todas las tesis eléctricas, todas las tesis magnéticas y hacer un teorema donde ahí está presentado como que es lo mismo, ¿verdad? Y Maxwell no ha dicho todo en cuanto a ese fenómeno, ¿verdad? Porque después del electromagnetismo, qué sé yo, ¿verdad? La fuerza nuclear, o sea, la teoría de la relatividad especial, porque de ahí surge la fuerza electrodébil y la fuerza débil, ¿verdad? Y también la fuerza fuerte, porque fíjense que el experimento del proyecto Manhattan fue hecho, digamos, eh, utilizando ambas fuerzas, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Entonces, la fuerza nuclear fuerte es la que hace, digamos, las explosiones en las estrellas, y la fuerza nuclear débil es la que mantiene unidos los átomos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos pues de que Einstein y el equipo del proyecto Manhattan con Niels Bohr a la cabeza fueron los que prácticamente le dieron forma pues a la fuerza débil, ¿verdad? Y a la fuerza fuerte, ¿verdad? Entonces ahí vemos pues de que pues Maxwell no había dicho todo en cuanto a la teoría electromagnética. ¿Por qué razón? Porque él no sabía que estaba también el mundo subatómico y ni Einstein lo sabía tampoco, ¿verdad? Pero después de Bohr, ahí sí ya se empezaron a especializar en estudiar ese fenómeno. Y entonces ahí sale la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí por los años 60 ya se empezó a teorizar de que la fuerza débil y la fuerza electromagnética, las ecuaciones eran muy parecidas. Entonces surge la teoría de que tal vez eran la misma cosa, ¿no? Entonces por eso surge la teoría de la fuerza electrodébil, que es un modelo matemático que une la fuerza débil con la fuerza electromagnética, ¿verdad? Entonces, esa es la fuerza electrodébil. Y por ahí, después alguien teorizó pues que la fuerza electrodébil, sus ecuaciones se parecían mucho a la fuerza fuerte nuclear, ¿verdad? Porque todo esto es débil, ¿verdad? Débil y electromagnético. Entonces, la fuerza fuerte, sus ecuaciones parecían también. Por ahí surgió alguien y dijo, bueno, ve la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, pues tal vez son lo mismo, pues, que la fuerza electromagnética. O sea que miren cómo se va construyendo, pues, sobre lo que otros han descubierto. Entonces, Maxwell ya demostró con un modelo matemático la teoría electromagnética. Einstein y Bohr y los demás han demostrado que existe también una fuerza nuclear débil y una fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Donde aquí ya se mete, digamos, elementos, ¿verdad? Porque en la fuerza nuclear fuerte, por ejemplo, son los elementos, el uranio y el plutonio, los que se usan para las, digamos, para la energía nuclear, ¿no? Ya no sean necesariamente bombas, pero también plantas nucleares. Entonces, el punto es de que la fuerza fuerte, la fuerza débil y la fuerza electromagnética son lo mismo. ¿Piensa? Entonces, eso es el modelo estándar de la física de partículas, ¿verdad? Es un modelo teórico, fíjense, pues, es un modelo teórico. El modelo estándar de la física de partículas es un modelo físico teórico, o sea, está construido con un montón de tesis científicas pasadas, presentes, en cuanto a lo que se ha analizado de ese fenómeno. Pero todo eso que está ahí son una cantidad de tesis grandes, ¿no? Y se une todo eso, y ese es el modelo estándar de la física de partículas, ¿verdad? ¿Y qué estudia el modelo estándar de la física de partículas? Un fenómeno objetivo, ¿verdad?
que no se llama fuerza electronuclear, pero que así le pusimos, ¿verdad? Para simplificar su comprensión. Entonces esa fuerza electronuclear se divide en tres: la fuerza fuerte, la fuerza débil y la fuerza electromagnética. Entonces, la fuerza electronuclear es el fenómeno objetivo y el modelo estándar de la física de partículas es la teoría, pues, es lo subjetivo, que explica esto, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre lo subjetivo, o sea, la teoría, pues, y la ciencia, y lo objetivo? Bueno, es como ir a sacar una licencia, ¿no? Entonces uno puede sacar 100 puntos en un examen teórico, ¿verdad? Pero agarro el volante y me voy a chocar, pues. O sea, la teoría es una cosa y es correcta en todo lo que dice, pero la práctica es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo original? ¿La teoría o la práctica? Como estamos basándonos en Aristóteles, ¿verdad? Lo original es la realidad, la objetividad, ¿verdad? Entonces, esa objetividad se llama fuerza electronuclear, que es de naturaleza repulsiva, nuclear fuerte y débil y electromagnética. Y es explosiva y es de color blanco. Y si no tiene otros elementos que le acompañen, viaja a la velocidad de la luz. Es blanca, ¿verdad? Entonces, ese es el fenómeno objetivo que se llama fuerza electronuclear, que es analizado por el fenómeno subjetivo teórico que se llama modelo estándar de la física de partículas. ¿Ves? Entonces, ahí tenemos pues el árbol genealógico de la modelo estándar de la física de partículas que explica la fuerza electronuclear, ¿verdad? Entonces, eh, la unión pues de la luz y la oscuridad, ¿verdad? O decir de la fuerza electronuclear y la fuerza gravitatoria, ¿verdad? Eso es la teoría del todo, ¿verdad? O sea que ahora pues en el siglo XXI ya estamos en la posición de poder hacer un teorema. En la época de Einstein, no, porque no se había descubierto esas otras dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual Einstein no pudo formular ese teorema, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual ahora, en el siglo XXI, pues cualquiera puede formularlo. Solo es de plantearlo bien el problema y van a llegar a la misma conclusión que yo llegué porque yo ya lo he planteado. Y ahí tengo el modelo matemático y ahí tengo la deducción de cómo yo llegué a esas conclusiones de ecuaciones, pues, ¿verdad? Y es algo que cualquiera puede leer y replicar y criticar, ¿verdad? Porque si hay algo que está mal planteado ahí, pues la crítica es bienvenida, pero hasta ahorita pues nadie ha podido rebatir esas ecuaciones, así que mientras nadie pueda rebatir esas ecuaciones que yo he presentado, pues es un punto de vista, pues es el primero, ¿verdad? Faltará que salga otro, pues que levante la mano y diga, pues yo tengo otras ecuaciones, pues, y saldrá otro que diga, yo tengo otras ecuaciones, ¿verdad? Pero Hawking levantó la mano y él dijo que no se pueden hacer las ecuaciones. Y escribió ese libro que se llama El origen del tiempo. Y es un libro donde explica todo el libro de por qué no se puede hacer la ecuación. O sea, Hawking levantó la mano y dijo, no se puede hacer la ecuación. Y hay otros que han levantado la mano y dicen también lo mismo, ¿no? Ahora, yo he levantado la mano y digo, perdonen, sí se puede. Solo hay que usar la lógica formal y la lógica dialéctica y aplicar una fuerza atractiva y una fuerza repulsiva en un balance. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con Pitágoras. Tesis, antítesis y síntesis. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo se desarrolla la ecuación, ¿verdad? Pero estoy haciéndolo así para poder explicar, pues, la genealogía del modelo matemático que yo he presentado, ¿verdad? Lo cual es la teoría del todo, o sea, el modelo inconcluso de Albert Einstein en cuanto a la física. Y no solo él, sino también de Stephen Hawking, ¿no? Y hay otros, pues, que dicen que no se puede. Entonces, los que dicen que no se puede, pues, vendrán siendo como tipos socráticos, ¿no? ¿Verdad? De una ideología socrática. Es decir, de que no se puede, ¿verdad? Porque yo solo sé que no sé nada, decía Sócrates, ¿no? Entonces hay que dudar de todo, decía. Entonces, según ese pensamiento socrático llevado a lo extremo, bueno, entonces no se puede conocer nada, ¿verdad? Por eso difería Platón en cuanto a eso
con respecto a su maestro. Porque Platón contradecía a su maestro y decía, sí se puede conocer todo. ¿Y dónde? Pues en el mundo de Hades, ahí están las ideas, solo hay que cerrar los ojos, ir para allá arriba, y ahí está la idea y Israel. ¿No? Así decía Platón, ¿no? O sea, él decía, sí se puede conocer todo, sí se puede. ¿No? Solo hay que cerrar los ojos y el tercer ojo va a hacer que uno vea otras realidades y va a ver todo el mundo de Hades, decía. Bueno, entonces, y hay toda una corriente filosófica de eso, pues, que de ahí es donde vienen las religiones, del platonismo, ¿no? Pero según Aristóteles, que es de la corriente de la que nace pues la filosofía que llegó hasta Galileo Galilei, ¿verdad? Hasta evolucionar al materialismo dialéctico y filosófico, que es el que se usa actualmente, ¿verdad? Entonces, en esa línea de pensamiento aristotélico y científico, ¿verdad? Y de Galileo, pues sí se puede conocer todo, solo hay que aplicar el teorema matemático y plantear bien el problema, ¿verdad? Entonces, a él le dijeron de que no se podía demostrar que la Tierra se moviera. O sea, en esa época eso era un mito, ¿no? Era un tabú. Y él demostró que la Tierra se movía. Y no solo eso, sino que daba vueltas y que rotaba. Y además de eso, que el Sol no era eh, lo que se pensaba, pues. Porque antes de Galileo se pensaba que el Sol era como un apéndice de la Tierra, ¿no? Algo chiquito, ¿verdad? O sea, era una visión cosmológica heliocéntrica, digamos, donde la Tierra es el centro de todo, ¿verdad? Pero Galileo contradecía todo eso diciendo que la Tierra giraba, de hecho, alrededor del Sol. O sea que era un pensamiento totalmente contrario. Y bueno, él dejó ahí su constancia pues, científica de cómo él dedujo esa situación, para que otros puedan seguir y criticar su deducción. Y como todos los que han seguido ese camino y han tratado de criticar su deducción, se han dado cuenta de que es una conclusión correcta, entonces ahí es donde podemos decir pues, que Galileo ha revolucionado el mundo de la filosofía y la física, ¿verdad? Por medio de la matemática, ¿verdad? Así que ese es el final de la clase número 4. Y la próxima clase, pues vamos a ver la teoría de cuerdas, la cual ya es una teoría que nace en Norteamérica, ¿verdad? Específicamente en Estados Unidos. Entonces, eso sería todo y estoy a las órdenes. Saludos.